Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Gabriel García Márquez. Muy buenas tardes con todos ustedes. Reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo. Hoy nos hemos dado cita para homenajear al mejor oficio del mundo, el del periodista. Como todos sabemos, hoy se conmemora el Día del Periodista Ecuatoriano. Es nuestro día, el día de todos nosotros. Creo que el de la mayoría de los que estamos aquí presentes, de todos nosotros, así que es un día que tenemos que celebrar, homenajear. Nos hemos citado en el aula magna Fernando Riero Pardal para recordar que un día como hoy, hace exactamente 231 años, se publicó la primera edición de Primicias de la Cultura de Quito, primer periódico de la ciudad de Quito y por consiguiente de la historia de nuestro país, fundado por Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien, aunque cumplió funciones como abogado y como médico, pues es considerado el primer escritor de origen mestizo de nuestro país. Es por ello que me permito expresarles a cada uno de ustedes, a todos nosotros, un feliz Día del Periodista. Pero no solo a quienes nacieron en nuestro país, a quienes tienen el privilegio, el honor de haber nacido en esta tierra y hacen o han hecho periodismo alguna vez, sino también a esas personas que son de otra parte, son de otro país, pero han escogido Ecuador como su hogar y hacen y aportan desde el periodismo en el servicio de la colectividad. Por lo tanto, creo que cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, nos merecemos un fortísimo aplauso. Y justamente queremos celebrar nuestro día con un acto algo parecido a lo que ocurrió ese 5 de enero de 1792, el cual marcó nuestra historia. Pues nos gustaría presentarles una obra que, un poquito la pueden ver aquí al frente de nuestra mesa, que la idea es conocer un poquito nuestros orígenes, darle reconocimiento a aquellas personas que han aportado desde el periodismo, desde la comunicación, que han hecho del periodismo su legado, su modelo de servicio a la ciudadanía. Por eso nos gustaría hoy día presentarles el libro titulado Historia de la Comunicación Social en Santo Domingo de los Áchilas, tomo 3, que forma parte de la colección Historia de la Comunicación del Ecuador, publicado por la editorial Dickinson en colaboración con la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL. Bien, y antes de iniciar, para no alargarlos mucho con mi intervención y poderles presentar a quienes nos acompañan aquí en el panel, pues me gustaría saludar a cada uno de ustedes, brindarles un agradecimiento por hacerse parte del día de hoy en este evento y también pues saludar a las autoridades de nuestra provincia. Nos acompaña el doctor Luis Lara, quien es viceprefecto de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Muchas gracias. Y bien, para iniciar y con este preámbulo, pues me permito presentarles a las personas que nos acompañan hoy en este panel, en este conversatorio que vamos a tener. Quiero saludar a la doctora María Luján González Portela, es la prorectora de la PUSE Santo Domingo. Ella es periodista, es comunicadora social y está aquí en calidad de administradora del desarrollo de este libro titulado Historia de la Comunicación Social del Ecuador, Prensa, Radio, Televisión, Cibermedios, 1792-2013. La doctora González es de nacionalidad española, ella es misionera idente, es licenciada y doctora PhD en Ciencias de la Información, Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid, tanto en 1992 como en 2009, y máster en Docencia con mención en Educomunicación por la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, 2002. Es docente universitaria desde 1998 en Periodismo, Ética Periodística, Antropología y Ética Profesional en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra.
y en la Universidad Técnica Particular de Loja. En gestión universitaria ha sido subdirectora académica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, 1998-2006, y de la modalidad abierta de la Universidad Técnica Particular de Loja, 2010-2015. De 2016 a 2020 ha sido directora de la UTP en Italia. Se ha especializado en educación a distancia y learning, evaluación educativa, proyectos curriculares e innovación pedagógica. En investigación se ha especializado en ética periodística, historia del periodismo y educación a distancia y learning. Cuenta con publicaciones científicas y capítulos de libros. Como periodista ha trabajado en el diario ABC España, en el gabinete de prensa de la Fundación Fernando Rielo, en España también, y con la promoción y oficina de prensa de numerosos eventos culturales en España, Ecuador e Italia. Actualmente es nuestra correctora en la PUSE Santo Domingo y también es docente de materias como ética y otras materias afines. Muchas gracias, doctora, por honrarnos con su presencia. Asimismo, me permito saludar a la magíster María Cristina Ulloa Boada. Ella es comunicadora social, periodista y quien durante su etapa como docente de la PUSE Santo Domingo presidió una investigación que le permitió ser coautora del capítulo del libro que vamos justamente a hablar el día de hoy. Es licenciada en Comunicación Social, mención en Periodismo para Prensa, Radio y Televisión por la PUSE Santo Domingo, magíster en Gestión Empresarial y magíster en Comunicación Estratégica, mención en Comunicación Digital por la Universidad Técnica Particular de Loja. Trabajó en medios de comunicación de la localidad, tanto en prensa escrita como en producciones independientes para la televisión. Formó parte de la PUSE Santo Domingo por 11 años como profesora, directora y coordinadora de la carrera de comunicación. Dirigió varios proyectos de investigación en la carrera de comunicación y en la maestría de comunicación política y transparencia institucional. Fue miembro del equipo a cargo del rediseño de la carrera de comunicación de Quito y de Santo Domingo. Actualmente ejerce la comunicación brindando asesorías y consultorías a varias empresas pequeñas y grandes de la provincia. Magíster Ulloa, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia. Sí, y sí, docente actualmente. ¿Sí? Bien, cabe destacar que también queremos saludar a quienes en ese entonces eran estudiantes de nuestra universidad y hoy son comunicadoras profesionales que formaron parte de la investigación que presidió la magíster Ulloa. Me refiero a las licenciadas Wendy Alcíbar, Marta Veiga, Lilibet Mendoza y Catherine Segura. Algunas de ellas nos acompañan justamente en el estrado de Furto. Muchas gracias por su presencia. Y por último, quiero saludar al licenciado Roberto Solórzano Unamuno, presidente del Colegio de Periodistas de Santo Domingo de los Áchilas. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil del año 2001. Fue coordinador de noticias en CN3, Cable Noticias de Guayaquil. Trabajó en el programa Primer Impacto en el canal de televisión Gamavisión. Es periodista en libre ejercicio. Como lo mencioné, en la actualidad es presidente del Colegio de Periodistas de Santo Domingo de los Áchilas. También se desempeña como vicepresidente de la Asamblea Local Ciudadana de Santo Domingo. Es coordinador de la veeduría para la nueva planta de tratamiento, captación, conducción, distribución de planta de agua potable del río Otongo y es consultor en imagen pública, estratégica y reputación online. Presidente, muchas gracias por su presencia. Reitero el agradecimiento con cada uno de ustedes por dedicarnos parte de su tiempo, de darse un espacio en su agenda para poder acompañarnos aquí y poder hablar de algo tan importante como es la historia de del periodismo en nuestra provincia. Creo que es algo que vale la pena conocer y que cada uno de nosotros que tenemos el periodismo en las venas, pues nos gustaría conocer mucho más y apreciar esta importante investigación que nos gustaría compartir el día de hoy. Para ello pues vamos a iniciar justamente con la intervención de ellos, de nuestros panelistas y bueno, la idea del conversatorio, de la tertulia que vamos a tener el día de hoy es manejar pues una ronda de preguntas que haré de mi parte, pero como pudieron ver al inicio pues les entregaron unos papelitos a la mayoría de ustedes, espero que a todos. Si ustedes también quieren formular sus preguntas para nuestros panelistas en base al tema que vamos a hablar, pues lo pueden hacer, se lo pueden entregar a nuestras compañeras que estarán por ahí.
y ellas me harán llegar para que al final podamos formular sus preguntas, ¿sí? Por ahora vamos a iniciar con la ronda de preguntas e igual decirles a los panelistas que vamos a manejar un tiempo aproximado de 5 minutos para cada respuesta. En caso de que no puedan controlar el tiempo, pues yo les estaré haciendo el control y manejaremos un sistema de colores como las tarjetas del fútbol, amarillo y rojo. Y pues en caso de que falte, yo considero que ya falta un poquito para que termine la ronda de preguntas, pero los 5 minutos pues yo les indicaré el color amarillo como advertencia. Y en caso de que se lleguen a pasar, que no creo, pues les mostraré la tarjeta roja, ¿sí? Solo como un poquito para manejar la ronda de preguntas, ¿ya? Muy bien, si están de acuerdo con esto, pues podemos empezar, ¿sí? Bien, me gustaría iniciar conociendo un poco más sobre la obra literaria que nos reúne el día de hoy. Doctora González, primero felicitarla por este importante y admirable proyecto que sé que ha venido desarrollando ya hace mucho tiempo y pues me gustaría que usted pues como coordinadora del proyecto pues nos haga una breve reseña de la obra, de la historia de la comunicación social del Ecuador, prensa, radio, televisión y cibermedios 1792-2013. Muchas gracias. Qué alegría que nuestra Escuela de Comunicación haya tenido esta estupenda idea de conmemorar el Día del Periodista Ecuatoriano, presentando una historia del periodismo nacional y local, y no con un acto de los que a veces ya estamos acostumbrados, a veces un poco empalagosos, un poco vacíos de contenido, con discursos que poco aportan a la profesión, y más bien con un evento de altura académica y periodística que tenga contenido del bueno, es decir, periodismo de profundidad, como es el comunicar nuestra historia. Y doble alegría el que se haya querido sumar como coorganizador del Colegio de Periodistas de Santo Domingo de los Sáchilas. ¿Quién fue el Gutenberg de Guayaquil? ¿Cómo nace el periodismo en Guayaquil y el litoral ecuatoriano? ¿Quiénes fueron los Murillo, Irizarry, Sixto Juan Bernal, José Antonio Campos, Pérez Pazmiño? ¿Qué papel jugó la prensa guayaquileña en la independencia, en las dictaduras del siglo XIX y en las del siglo XX? Si vamos al siglo XX, ¿qué conocemos del periodismo obrero, de la prensa obrera, de la caricatura como género periodístico, de la prensa y su relación con el radicalismo alfarista, de la prensa y la mujer, de la revolución antiesclavista de los cimarrones esmeraldeños, por lo cual muchos dicen que la revolución de Concha no fue tal, no fue la revolución de Concha, fue la revolución antiesclavista, fue la revolución de los cimarrones negros de Esmeraldas. Son temas que vertebran el periodismo de todo nuestro litoral, del cual Santo Domingo de los Sáchilas forma parte. Este territorio megadiverso, mestizo, híbrido, maravilloso, que podríamos llamar tanto serrano-costeño como costeño-serrano, ¿verdad? ¿Qué territorio de Ecuador tiene este privilegio de sentirse tan costeños como serranos y tan serranos como costeños? Solo nosotros. Yendo a Santo Domingo, ¿quién fue el colono Manuel Ramos Loroña? ¿Y qué papel tuvo en el inicio de la comunicación de Santo Domingo? ¿Cuál es la primera publicación periodística de Santo Domingo? ¿Cuándo se publicó? ¿Cuándo llega la imprenta a Santo Domingo? ¿Quién fue Jaime Santos? ¿Cuál es el primer diario santodomingueño? ¿Qué papel jugó la prensa en los distintos procesos colonizadores de Santo Domingo? Prensa y vialidad, prensa y explosión demográfico-urbanística de Santo Domingo. Las respuestas a estas y a muchas más preguntas las encontramos en este tercer volumen de la colección Historia de la Comunicación Social del Ecuador, cuyo volumen 3 está dedicado a Santo Domingo de los Sáchilas, al Guayas, a Manabí, a Los Ríos y a Esmeraldas. La lectura de este libro y por tanto su presentación no son más para mí que un pretexto para hablar
de una de las profesiones, es verdad, más hermosas, pero yo también diría más necesarias y a la vez más arriesgadas y más comprometidas, porque es una profesión al servicio de la verdad. Y la verdad siempre compromete, la verdad auténtica. La verdad exige humildad y cambio, disposición a cambiar. La verdad nos interpela en las fibras más íntimas, nos llama a ser auténticos y a no corrompernos ni a corromper la profesión con bienes espurios a ella, con bienes ilegítimos, como es prostituir nuestra profesión y ponerla al servicio de intereses menos nobles que la verdad. Y hay muchas maneras de servir a intereses espurios, o hay muchas maneras de mentir y de no servir a la verdad. Por ejemplo, invisibilizando muchas cosas de la realidad. ¿Qué papel, qué relevancia, qué lugar ocupa en las agendas de los medios la muerte de un gigante intelectual como Joseph Ratzinger en Benedicto XVI? ¿Qué lugar ocupa en las agendas? Invisibilizando hechos, fuentes, contextos, datos, documentación, siendo superficiales. Y no podemos saber qué es el periodismo y qué es ser periodista si no conocemos su historia, queridos colegas, queridos estudiantes. Si no conocemos la génesis de nuestro periodismo, sus logros y errores, sus luces y sus sombras, las mujeres y los hombres que hicieron nuestro periodismo. Regresando al contexto del libro que presentamos hoy, y yo me voy a permitir como coordinadora de la obra tomarme 5 minutos más, si puedo. Recordemos que, poniendo aparte Primicias de la Cultura de Quito, publicado un día como hoy, 5 de enero, pero del año 1792, 3 años después de la Revolución Francesa, ¿verdad?, por Eugenio de Santa Cruz de Espejo, poniendo aparte Primicias de la Cultura, hay un silencio de publicaciones hasta 1809, hasta el momento del grito de la independencia, del primer grito de independencia. Por tanto, el primer periodismo ecuatoriano, queridos colegas y estudiantes, el que se desarrolla entre 1809 y 1822, cuando inicia la Gran Colombia, es un periodismo revolucionario, es un periodismo por la libertad, es un periodismo valiente. En la génesis, como he dicho, de ese estado que duró tan poquito como fue la Gran Colombia, con las actuales Venezuela, Colombia y Ecuador, y que, como en el resto de la América hispana, ya para esa fecha, 1810, ya tenía a todos los virreinatos, que no colonias, recordemos que la América hispana nunca fueron colonias, fuimos virreinato, ciudadanos, súbditos como cualquier otro súbdito que vivía en la península ibérica. Éramos ciudadanos del reino español. Bueno, pues en 1810 ya estaban todos los virreinatos en América sublevados en contra de la corona española, y desde ese año, 1810, asistimos a una eclosión de periódicos beneficiándose de la libertad de imprenta que regía en España entre 1810 y 1814, recordemos la Constitución de Cádiz, ¿no?, de 1812, y también la libertad de prensa que rigió en el trienio liberal entre 1820 y 1823. Igualmente revolucionario será el periodismo durante toda la Gran Colombia, ese breve periodo de 8 años apenas, ¿no?, entre 1822 y 1830, también fue un periodismo revolucionario hasta que se proclamó la República del Ecuador el 13 de mayo de 1830. Pues bien, en este volumen vamos a analizar las características de todo ese periodismo. A toda esa etapa le sucede la primera fase republicana, ¿no?, desde Juan José Flores hasta 1845, y donde se produce una gran batalla entre la prensa oficialista, ya sea la prensa floreana o la prensa de Vicente Rocafuerte y los demás, y la prensa opositora. Voy a dar grandes saltos por la historia de nuestro periodismo del litoral para
contextualizar el periodismo de Santo Domingo de los Táchilas, del cual nos va a hablar más específicamente la profesora María Cristina Ulloa. Pero no quiero dejar de decir que es evidente que el periodismo de hoy es heredero del periodismo de antaño. Sin conocer la historia de nuestro periodismo, no podemos comprender la fisonomía del periodismo actual, con todas sus virtudes, pero también con sus vicios. Tampoco podremos dimensionar la importancia política, social y cultural que tuvo la prensa a lo largo de toda esta aventura llamada Ecuador. Porque es un periodismo que se ha gestado y desarrollado a la par que se producía la independencia y a la par que nacía esta jovencísima república que nos llamamos Ecuador. Escribir la historia de la prensa es, por tanto, un acto de justicia con Ecuador, no solamente con los periodistas, sino con nuestra nación, pues es mucho lo que el periodismo ha contribuido a la construcción de Ecuador. Ello, investigar, escribir, difundir, divulgar la historia de nuestra prensa nos llevará a aprender de sus muchísimos aspectos positivos, de los grandes ideales y el espíritu que motivaron la prensa ecuatoriana, pero también nos llevará a evitar los errores cometidos. Es decir, estudiar la historia implica comprender, a través de la valiosa experiencia de la vida de tantos periodistas, hombres y mujeres, de todos sus esfuerzos denodados, nos llevará a entender, insisto, la propia razón de ser de esta profesión. Por otro lado, yendo a la metodología, al esfuerzo investigador, al rigor científico que subyace esta obra que hoy ve la luz en Santo Domingo, aunque ha sido publicada ya hace 2 años, como decía Marcelo, en la editorial Dickinson de Madrid y por la UTPL en Loja. Decir que solo desde un empeño riguroso como este, desde periodistas rigurosos, que son los que han construido esta historia, en la cual hemos participado prácticamente unos 20 periodistas ecuatorianos y españoles de varias universidades ecuatorianas y españolas, casi 50 estudiantes, tanto de la Universidad Técnica Particular de Loja como de la PUCE Santo Domingo, que bien que algunas de las estudiantes ya graduadas que han sido partícipes, han contribuido con su investigación en levantar las fuentes primarias del periodismo, están aquí, de la PUCE Ibarra y también de otras universidades como la Universidad Salesiana, la Universidad de la Azuay, la PUCE de Quito y otras más. Bueno, pues sin este empeño riguroso no hubiese sido posible esta obra. Un rigor científico que nos ha llevado a evidenciar el deterioro que padece el patrimonio documental de los periódicos ecuatorianos. Es decir, todo ese papel periódico que desde 1792 se ha ido publicando, donde está toda nuestra historia política, económica, social y cultural, y que hoy está en claro y peligroso deterioro. Por eso esta obra también es un llamado de atención a todas las autoridades en todos los niveles de nuestro país que tienen a cargo la conservación del patrimonio cultural de nuestro país. Yendo a lo más importante de lo que podemos rescatar y de lo que aflora en cada página de este libro, tendría que decir que, aunque la propaganda política, si hablamos del Guayas, del periodismo del Guayas, fue siempre la motivación principal de la prensa guayasense, es digno de mención cómo a través de tantas páginas de periódicos hicieron oír su voz los campesinos, los gremios, las organizaciones obreras, que en las páginas de tantos y tantos periódicos publicaron sus protestas, sus aspiraciones en momentos muy difíciles, a pesar del alto índice de analfabetismo que desde luego padecíamos en el siglo XIX y hasta principios del XX. De igual modo, es hermoso ver cómo a lo largo de las páginas de los periódicos guayaquileños
aparecen las mujeres que despuntaron a través de artículos educativos, literarios y profesionales en un medio, francamente, y como conocemos, dominado por hombres. ¿Qué decir del periodismo, del garcismo durante toda la etapa de la dictadura de García Moreno? Si nos referimos a Manabí, podríamos decir que su cercanía con Guayaquil nos va a explicar, y aquí tengo a una manabita, ¿no? Marcelo Pérez, y aquí vemos la hibridación, el crisol cultural que es Santo Domingo, ¿no? Que ya sea porque vivimos aquí o porque trabajamos aquí, pero estamos todos unidos de distintas provincias del país, sobre todo de Manabí, de Los Ríos, del occidente de Pichincha y de Esmeraldas. Bueno, pues el periodismo de Manabí es tardío, pero es tardío, esto se explica por su cercanía con Guayaquil, ¿no? Pues muchos escritores manabitas publicaban en la prensa porteña de Guayaquil, ¿no? Por eso la primera imprenta de Manabí cambia las cosas y rápidamente surgen periódicos, no solo en Puerto Viejo, sino también en Chone, en el Carmen, en Bolívar. Qué importante la llegada de la imprenta, señores. Por eso es fundamental saber cuándo llegó la imprenta a Santo Domingo, porque eso cambia la historia de Santo Domingo, evidentemente, como la historia de todo territorio. Debo reconocer, como digo, dando saltos en todo lo que yo quería decir, y que si puedo luego en las preguntas que ustedes quieran formular, lo diré, que hay que reconocer los retos y obstáculos que una obra como esta, una investigación como esta, implica. Por eso, sobre todo por el estado precario de conservación de las fuentes, por la poca historiografía que hay todavía de nuestra prensa ecuatoriana. Hay esfuerzos importantísimos, pero todavía escasos, todavía insuficientes. Si voy a Santo Domingo de los Sáchigas, ¿cómo no mencionar las obras en las que nos hemos basado, como la de José Jervis Vicuña, como la obra de Víctor Hugo Torres, como la de Jeque Vega Velarde, como también la historia, sobre todo de la radio, de Olger Velastegui, o sea, ¿cómo no mencionar todo eso? Pero desde luego son esfuerzos importantes, pero insuficientes. Todo lo que estoy diciendo es para manifestar la importancia de escribir nuestra historia, en la que buscamos como ratones de biblioteca, y es verdad, hemos sido esos casi 15 profesores, esos casi 50 estudiantes que se graduaban con tesis sobre historia del periodismo del Ecuador, yendo a las hemerotecas, sobre todo de Guayaquil, la hemeroteca del municipio de Guayaquil, efectivamente, la biblioteca municipal, la biblioteca Rolando y la biblioteca jesuita importantísima de Cotocollao, de Aurelio Espinosa Polit, que tiene digitalizado una parte importantísima de la prensa del Ecuador. Y si hablamos de aquí de Santo Domingo, aparte de lo que hemos encontrado en estas hemerotecas y bibliotecas, pues algunas cosas hemos podido encontrar en la hemeroteca del CAF cantonal del municipio o en la biblioteca municipal de Santo Domingo, algunas cositas en el colegio Julio Moreno Espinosa, otras en la biblioteca de las cámaras de comercio y de la construcción. Pero debo decirles que de las 72 publicaciones impresas que constituyen la historia, la jovencísima historia de la prensa santodomingueña, apenas hemos logrado encontrar 31 fuentes primarias. Eso quiere decir todo lo que nos queda para rescatar, para ubicar en fuente primaria, es decir, en papel, todo ese periodismo que contiene la historia de nuestra jovencísima y rica provincia. Por último, yo creo, ¿no?, que estudiar la historia de la comunicación de un país y de una provincia, lo dije al inicio, es estudiar a la vez su economía, su sociedad, su pensamiento, sus creencias, su cultura, sus sueños, sus aspiraciones, y dejar que
que los mismos periódicos nos hablen, que sumergirse en los periódicos y que ellos nos hablen y nos digan cuál fue la razón de ser de cada uno de esos periódicos, cuáles eran sus ideas de país, sus ideas del mundo, su visión de futuro. En estas páginas de periódicos tan desconocidos, tan poco investigados, tan olvidados y apartados, encontraremos elementos a menudo muy ignorados en la historiografía del periodismo, sobre todo quiénes fueron los hombres y las mujeres y familias enteras a veces que estaban detrás de estos periódicos. Es decir, lo que llamaría Unamuno la intrahistoria periodística, Miguel de Unamuno. Por todo ello, yo creo que una obra como esta me parece que será del interés no solo de periodistas y de comunicadores, coterráneos o no, y de estudiosos, estudiantes de comunicación, sino me parece que es una obra que interesará a todos aquellos atraídos por las raíces y los valores de estos pueblos de la costa ecuatoriana o de la costa serrana, serranía costeña de Santo Domingo, y en el caso sobre todo de Guayaquil, Manabí, Esmeraldas, en los que la lucha por la independencia y la libertad define hasta el día de hoy su aguerrida personalidad y por ende su combativo periodismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora González. La verdad que lindo escuchar resumido toda la historia que nos compete a nosotros, tanto en Santo Domingo como a nivel del país. Para mí, que pues, tengo alrededor de 10 o 12 años en la profesión, pues esto es un rico matiz de todo lo que nos antecede, todo lo que puede ser nuestra historia y que nos merecemos conocerlo. Me gustaría continuar con la Magíster Ulloa. Me gustaría conocer un poquito más, ya meternos en el tema de la investigación que se desarrolló aquí en Santo Domingo en relación al capítulo del libro del tomo 3 de la historia de la comunicación social de Santo Domingo de los Áchilas. ¿Cuáles son esos hitos históricos principales del periodismo que tiene nuestra provincia y que ustedes pudieron investigar? Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a la Universidad por la invitación. Un saludo a todos los presentes. Como antecedente, antes de responder a tu pregunta, yo quisiera también comentarles que esta investigación fue realizada por 4 estudiantes y coordinada por mí. Esta investigación tuvo 2 etapas concretamente para que podamos entender un poco y aterrizar estos hitos importantes dentro de lo que hoy es este libro que podemos observar acá. Se dividió en 2 etapas. La primera, que acarrea de 1980 a 1996, y la segunda de 1997 al 2013. El tomo actual contempla toda la etapa de la prensa, pero las investigaciones que quedan ya y reposan acá en la universidad implican también la historia de la radio, la historia de la televisión en Santo Domingo y también de los medios digitales, los primeros medios digitales de Santo Domingo. Eso primero para contextualizar. Esta investigación fue publicada por Marta Veiga, Catherine Segura, Wendy Alcibar y Lilibet Mendoza. 2 de ellas están acá presentes. Ellas fueron quienes hicieron el trabajo de campo, ese trabajo de ratoncitos detrás de, y junto a mí coordinamos todo el esquema para poder llegar a este fabuloso resultado. Para empezar y ya adentrarnos en la pregunta de Marcelo, el periodismo en el Ecuador en Santo Domingo y en el Ecuador pasa por 3 etapas: una ideológica, una informativa y otra de explicación. Justamente, si podemos observar después el libro, nos vamos a dar cuenta o vamos a evidenciar que esto se da dentro de las publicaciones, de cómo fueron o qué tinte tuvieron las publicaciones en los medios de comunicación, los primeros medios de comunicación. De igual manera, antes de llegar al periodismo formal, tenemos que tener en cuenta 2 hitos importantes. Primero, la famosa Casa del Pueblo, no sé si quienes están acá la recuerdan, de Manuel Ramos Loroña. En 1953 colocó un altoparlante, ¿no?, en su casita. Ahí había un restaurante muy famoso y llegaba
una cooperativa de transportes denominada Santa, ¿no? La Santa, que transportaba a las personas a Quito y a Quevedo. Desde ese altoparlante se transmitía información importante para las personas que vivían a los alrededores, para quienes querían conocer las rutas a Quito, a Quevedo. Entonces, este es un antecedente que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de las primeras formas de comunicación acá en Santo Domingo. Después es importante, como lo dijo ya nuestra prorectora, conocer cuándo llegó la imprenta acá a nuestra ciudad. De allí pues parte el nombre, don Alfonso Sibel. En 1961 trae una imprenta. Pero esta imprenta, en principio, tiene como objetivo fines comerciales, ¿no? Imprimir volantes, publicidad, pero no todavía llegamos a imprimir periódicos. Luego de ello, Jaime Saltos en 1965 funda su imprenta Saltos, la famosa imprenta Saltos. Esta sí que luego imprime un periódico, un famoso periódico conocido como El Occidente, pero esto pasa en 1965, ¿no? Tiempo después. Queremos llegar al primer hito en sí que pasa por estos dos importantes antecedentes, las dos imprentas, imprenta Santo Domingo e imprenta Saltos. Luego de ello, pues, Santo Domingo pasa por diferentes etapas en el ámbito periodístico, los años 60, 70, 80, 90 y el año 2000. ¿Cuál fue el año más importante para el periodismo? El boom del periodismo en Santo Domingo fueron los años 60. Nacieron un montón de periódicos y desaparecieron. Así como nacieron, desaparecieron muy rápido. ¿Qué circunstancias hacían que estas empresas desaparezcan, estas empresas periodísticas, estos medios de comunicación? Pues la que hasta hoy nos preocupa, ¿no? El tema de sostener económicamente un diario que implica jugarse espacios publicitarios, tener un equipo de trabajo y poder remunerarlos. Y en esa época, en los años 60, imprimir el periódico. La mayoría de periódicos que nacieron, los medios de comunicación impresos que nacieron, imprimían el periódico o enviaban a imprimir el periódico en Quito. Entonces eso acarreaba diversos costos. ¿Cuál fue el primer periódico detectado según hallazgos, recopilando archivos, conversando con la gente que todavía a través de la memoria viva, ¿no? Historias de vida, que fue parte del método de investigación? Se reportó al periódico La Voz de la Selva. La Voz de la Selva, a cargo de Enrique García Muñoz y Ramón Moncayo Benítez, en el año de 1961. Luego de ello, eso podemos detectar como el primer periódico como tal. Luego de ello nacen dos revistas, una a cargo del Club Deportivo Trotamundos, que se denominó Primicias, y otra a cargo de la Liga Deportiva Parroquial, denominada Año Deportivo. Hasta allí tenemos tres importantes impresos. Voy a pasar un poco más rápido para llegar hasta los años 70. Tenemos mucha información allí, pero en 1964 no quiero dejar pasar por alto tres periódicos importantes que también deben recordar: El Universal, El Tiempo y La Voz de Santo Domingo de los Colorados. Tres importantes hitos dentro de la prensa escrita. También no podemos olvidar a don Oliver Verastegui, que además de incursionar en el mundo de la televisión, incursionó con una revista, un periódico denominado La Tierra, en 1964, el mismo año en el que surgieron estos tres otros periódicos tan importantes para la ciudad. Como les decía, ¿qué marcó su finalización o qué hizo que no pudieran continuar? Pues el no poder costear los gastos que implicaba hacer un periódico en dicha época. En los años igual 60, para ya cerrar esta etapa, nacen también tres revistas institucionales de dos importantes colegios de nuestro país, Julio Moreno Espinosa, que fundan su escuela de periodismo, un tipo de espacio para que tanto los profesores y estudiantes puedan hacer sus primeras publicaciones internas. Y también tenemos al Colegio Técnico, el Instituto Técnico de Comercio. También tenemos que recordar también a Raúl González Estudillo, que funda la revista Anhelos en esa época, ¿no? Estas son tres revistas institucionales que no podemos dejar pasar por alto. Me paso directo a los años 70. En los años 70 pues podemos hablar de un hito importante, que nace el diarismo.
Los periódicos anteriormente mencionados tenían una frecuencia de 15 días, una vez a la semana, no se publicaban de manera diaria. Ya en los 70 ya podemos hablar de los periódicos que se publicaban de manera diaria e implicaban mayor esfuerzo, mayor requerimiento de personal, entre otros aspectos. En 1975, en manos de Galo Luzuriaga, nace El Pionero. Este periódico marca un hito porque tiene una duración de 12 años, es uno de los periódicos que más tiempo duró en nuestro cantón. De igual manera, la familia Salto siempre jugó un papel importante en Santo Domingo respecto a los medios de comunicación, y Byron Saltos, hijo de Jaime Saltos, publica en 1978 Nuevo Occidente. Este periódico tiene una particularidad porque nace con tinte político. Entonces, como les decía, las primeras etapas del periodismo en Santo Domingo y en el Ecuador fue ideológica, un periodismo crítico, un periodismo de opinión, un periodismo que buscaba denunciar situaciones dentro de nuestro contexto local, nacional. Y luego pues viene ya la etapa del periodismo informativo con los otros periódicos que nacen en los años 80. En los años 80 hay un dato bastante importante porque en Quevedo, Víctor Manuel Quirola funda La Tribuna. Este periódico, luego de que Víctor Manuel Quirola decidiera dejar el periodismo y dedicarse netamente a la política, deja pues al coeditor Eloy Moecay y Lucy Ramos a cargo de este periódico. Ellos lo traen esta idea a Santo Domingo o hacen nacer una nueva idea periodística en Santo Domingo y fundan La Prensa el 1 de enero de 1985. Un gran protagonista de esta historia es Gonzalo Yepes, a quien tenemos acá presente, que formó parte del equipo logístico del periódico La Prensa, un periódico bastante importante para nuestra localidad, cuyos antecedentes también nos dicen que pasaron por muchas situaciones, entre ellas uno que marcó mucho la historia del periodismo, un atentado en las instalaciones del periódico. Sin embargo, eso no los frenó para continuar trabajando fuertemente con un lema que impactó mucho a los ciudadanos, que fue la verdad, el honor y la justicia. Bajo este lema trabajaron arduamente por llevarle a la gente la información del día a día. Luego pues ciertas situaciones de inseguridad, porque hubieron incluso robos de máquinas, de imprentas, tuvieron que, no con este periódico, con otro en particular, llevaron a que cierren ciertos de estos medios de comunicación. Ya en 1986 aparece el nombre de Arsenio Tenorio Tinoco, quien fundó el periódico, y que en el 2003 nuevamente se arriesga con otro medio de comunicación que se denominó El Colorado, que sí lo deben recordar. En los años 90, ya saltándome en esta línea de tiempo, tenemos la llegada de los medios de comunicación nacionales a nuestra localidad. Diario La Hora empieza a investigar el mercado sandomingueño y le hace una propuesta a la prensa para fusionarse y trabajar en conjunto. Sin embargo, Lucy Ramos decide dar un paso al costado y dejar que, en este caso, liderando Edda Palma, ella lideró Diario La Hora, retomara este ejercicio periodístico tan potente que hasta esa época había hecho Diario La Prensa. Entonces Diario La Hora llega en 1994 a nuestra ciudad y a partir de allí pues empieza a establecerse a tal punto que llega a tener mucha acogida, una gran acogida. Luego vienen unas revistas que aparecen, que también es importante mencionarlas, Expresar, de don Jorge Velastegui Ramírez, en 1994, junto a Milton Maruri, Luis Rodas, Osvaldo Garzón y Washington Calle. Esta particularidad la voy a mencionar también porque es importante el impacto que tuvo la prensa en los sandomingueños. Este periódico nace con el fin de criticar raciamente al gobierno de aquella época, Ramiro Gallo. Entonces había muchísimos enfrentamientos entre la prensa y el alcalde de dicha época.
Luego pues aparece en 1998 el diario por Hermel Campos. Este tiene también otra característica y por eso lo considero un hito, porque desarrolla las noticias de la vida nocturna de la ciudad, es decir, ya empieza a tratar de ser diferente de los demás y a publicar información no del día anterior, sino buscar la información de último momento para poder publicarla. En 1999 recordemos que el Ecuador pasó por una crisis bastante fuerte. Esto fue una excusa también para que varios periódicos, medios de comunicación cerraran definitivamente, y también otros que se arriesgaron a estar acá por 2 años, por ejemplo Diario El Expreso, que les decía que en estos años 90 decidió probar suerte por acá. El Comercio también, que implementó un suplemento denominado Mi Región, sin embargo desapareció con el tiempo. En el año 2000, Miguel Mena, José Serrano y Pedro Zambrano fundan La Verdad, un proyecto bastante emprendedor, pero duró aproximadamente 1 año. Seguramente la crisis que atravesaba el país también fue la excusa para no continuar. Luego tenemos unas revistas que marcan el periodismo de profundidad, esta última etapa que se mencionó al principio sobre el periodismo de explicación. En esta etapa nace un proyecto bastante importante a cargo de Marta Luz Florero, quien está acá presente, la revista Prisma, en el año 2005. Fue una revista que quiso cambiar el esquema típico de lo que se presentaba hasta el momento, porque quería adentrarse en los hechos, es decir, hacer periodismo de investigación, hacer periodismo de interpretación, algo que no se hacía hasta la época. Entonces, esta revista fue fundada junto a Pablo Romero, Francisco Castillo, Pablo Ulloa, Eugenio Vélez, Elkin López, Jorge Berresueta, Nadia López, José Guerrero y Rosa Cabrera. Menciono todos esos nombres para poder hacer un homenaje a todas las personas que fueron parte del periodismo ecuatoriano y de Santo Domingo en particular. Luego otra revista importante fue Al Día, dirigido por Isabela Regalado. Esta revista, Isabela Regalado, recordemos que era esposa del alcalde Clever Paz y Niño, fue el contrapunto político a la oposición, ¿no? En esta época también había formas, espacios en los que se utilizaba para poder hacer duras críticas a los gobiernos de turno. Revista Visión, la revista Visión, no sé si todos la recordamos, yo creo que las nuevas generaciones ya saben de ella. Nace el 1 de mayo de 2009 a cargo de Mélida Jara Sánchez. Luego desaparece, pues lamentablemente igual, siento que las circunstancias siempre son las mismas. Cuando el proyecto no es sostenible económicamente, pues deja de existir. En el 2010, el 19 de julio, llega Diario Centro. En principio no tenía acogida porque tenía una gran competencia que era Diario La Hora. Sin embargo, se convirtió en el preámbulo del periodismo sensacionalista en nuestra ciudad. Y hoy por hoy, pues al utilizar un vocabulario coloquial, al tratar de estar más cerca de la gente, ha tenido bastante acogida y hoy por hoy presenta muchas ventas. Bueno, a raíz del COVID-19 pues han habido ciertas crisis, sin embargo, hasta cuando se investigó, era muy importante el alcance que tuvo, tanto Diario La Hora como Diario Centro. Y finalmente, en el 2013, ya para cerrar, Ufredo Bustamante funda Ecoempresas. Esta revista la menciono porque sigue vigente, está vigente aún, y se dedica a exponer datos informativos respecto al sector empresarial. Sí, es una especie de información, asuntos y reportajes que ha dado cabida a muchas empresas de Santo Domingo para darse a conocer. Eso es lo que te puedo contar, Marcelo, respecto a los hitos más importantes de Santo Domingo. Muchas gracias, Magíster Ulloa. Pues que igual, que delicia poder conocer todo este aspecto histórico. Creo que los estudiantes de comunicación que están aquí presentes pues se han beneficiado conociendo parte de esa historia que pues muchos de nosotros, yo me incluyo, no tenía muy claro. Y bueno, mencionar también que tenemos el privilegio aquí en la PUSE Santo Domingo de tener un repositorio de varios de estos
escritos de estos medios de comunicación que en su momento surgieron y pues nos han donado en su momento. Creo que Marta Luz y la mencionó Cristina, nos puede dar fe de ello, pues en algún momento nos han dado ese privilegio de poder tener en nuestra biblioteca varios de estos magníficos libros, publicaciones que reposan en nuestra famosa biblioteca. Bien, continuando con el proyecto, me gustaría pues darle la palabra al presidente del Colegio de Periodistas, el licenciado Lozano. Hemos escuchado de quienes le presidieron la palabra cuáles son los aspectos más importantes de la historia del periodismo en Santo Domingo, tanto local como nacional. Desde su función como principal administrador del Colegio de Periodistas, ¿cuáles cree usted que sean los retos actuales que tiene el periodismo santodomingueño? Bueno, muy buenas tardes, casi noche, y muchas gracias por la invitación. Y estamos aquí para aportar como Colegio de Periodistas. En realidad yo felicito la investigación que ustedes han hecho. Veo que, como mencionaron, ratones de biblioteca tuvieron que trabajar algunos estudiantes para poder recopilar la información, porque siendo periodistas no hemos tenido un archivo documentado para que en el momento en que a nosotros nos pidan como información la tengamos a la mano, al alcance. A lo que estaba leyendo yo el tema del periodismo, de la historia del periodismo en Santo Domingo, me quedé admirado de que tuvieron que buscar algunas fuentes informativas. Muchas de ellas ya están bajo tierra, pero sin embargo han buscado a los familiares, hijos, sobrinos, incluso hasta las esposas de aquellos que formaron parte de la historia del periodismo aquí en Santo Domingo. Ver a un Manuel Ramos como un altoparlante pronunciar y hacer como una especie de radio y poder propagar dentro del ámbito donde él se desarrollaba, ¿no? Desde su casa, y poder pronunciar, ¿no?, los acontecimientos que se daban cada día en torno a una ciudad que estaba creciendo, pero iba creciendo y iba aumentando. Nadie se proyectó de que Santo Domingo, de un pequeño pueblo, como una ciudad de paso, hacia la capital o hacia la costa del Ecuador, se iba a convertir en una ciudad más grande. Pero sin embargo vemos a periodistas que admiro, les doy un voto de aplauso de que se han preocupado, porque en realidad nosotros como colegio ahora nos estamos preocupando. Yo cuando comencé a leer esta historia, que obviamente a mí para la historia nunca me gustó la materia de historia, pero sin embargo me llama mucho la atención en que las personas se preocupen de que tengamos fuentes informativas, tengamos ya archivos, pero que por favor no nos perdamos. Hay muchos que están aquí presentes, por ejemplo aquí está Washington Calle, está mi compañero Gonzalo Yepes, que han formado parte también, su papá en vida, ¿no? Tenemos a un compañero que en los actuales momentos está con COVID-19, que va a recibir en este día el reconocimiento. Y es una enciclopedia de Medardo Irigoyen. Cuando yo converso con Medardo, yo veo a Medardo y me tomo el tiempo, 1 hora, 2 horas, a conversar con él por teléfono. Pero, ¿qué hago yo? Como un muchacho que me siento todavía, de enriquecerme de ese potencial que tiene a su edad de 90 años y más allá, que aún está lúcido y puede nosotros, estas generaciones que aún estamos viviendo, poder pronunciar acerca de la historia de Santo Domingo. Pero ¿qué podemos hacer como colegio? Tenemos que en realidad preocuparnos, como tanto la universidad como el Colegio de Periodistas, en primero sentarnos en la mesa, como le mencionaba Marcelo, como le mencionaba Anita. Tenemos que firmar convenios para poder, no solamente nosotros como colegio y la universidad, tengamos la oportunidad de irnos enriqueciendo con conocimiento académico para sacar algún título universitario, sino también para formar un grupo de estudiosos académicos y nos sentemos, porque tenemos gente muy prominente aquí en Santo Domingo, periodistas muy prominentes que pueden aportar para seguir afianzando esa historia que no tiene por qué perderse. Es verdad que muchas veces en la historia
algún periodista marcó de una manera muy mala de combinar el tema. Yo soy muy claro en el tema periodismo y política. O soy político o soy periodista, una de dos. Pero para mí el periodismo es una de las carreras más hermosas. Es como la carrera del docente, porque el periodista tiene que, además de informar, tiene que educar a la ciudadanía, educar hasta el más pequeño. Para mí es muy triste que en los medios de comunicación masivos se den programas donde atenten contra la mente del niño. O sea, ¿a dónde nos estamos viendo? Entonces, mis queridos amigos, de parte del Colegio de Periodistas, nosotros estamos tan dispuestos para poder armarnos un buen equipo y seguir enriqueciéndonos y seguir compilando, investigando, porque usted sabe, donde hay reunión de consejeros hay sabiduría. Entonces, unamos nuestras mentes y aportemos para beneficio de la colectividad de Santo Domingo. Eso sí. Muchas gracias, presidente. Qué importante saber que contamos con el Colegio de Periodistas para que pueda aportar a la academia y podamos ingresar y hacer muchos proyectos que creo que nos vendría muy bien, sobre todo en esta carrera de comunicación. Bien, yo creo que podríamos tener una segunda ronda de preguntas un poquito más breve. Yo diría que sea un poquito más breve para ver si ya podemos ir pensando, porque yo creo que igual ya se ha dicho lo suficiente. Sí, se ha dicho bastante y creo que hemos podido conocer en esencia la importancia del libro que hoy queremos presentar. Entonces, a mí me gustaría conocer, doctora González, en referencia al libro, quizás cuál sería la proyección, porque yo sé que igual hay otros tomos que se van a publicar a futuro dentro de la colección de la historia de la comunicación a nivel nacional. Y pues cuéntame un poquito cómo está esa planificación desde su coordinación y todo lo que se hace en relación a esta historia que queremos conocer todos. Como dijo mi colega Cristina Ulloa, los tres tomos que se han publicado, sobre todo abarcan la prensa escrita, el periodismo escrito, porque el periodismo radiofónico y audiovisual y cibermedios va a constituir el contenido del quinto tomo. Ahora estamos terminando el cuarto tomo de la colección, dedicado a Pichincha y Magurecach, ¿no? Es decir, a todo el periodismo quiteño, que es tremendo, y al periodismo del norte del país. Y el quinto tomo será radio, televisión y cibermedios. Y bueno, pues la proyección, me ha encantado escuchar las palabras de también mi colega Solórzano, hablando de el compromiso que siente el Colegio de Periodistas de Santo Domingo de seguir por esta senda, de divulgar, estudiar, analizar, conocer a fondo el periodismo de Santo Domingo y los hombres y mujeres que lo hicieron posible, acudiendo a todas las fuentes. Por una parte están todas estas fuentes primarias que llamamos en la ciencia histórica, las fuentes primarias, que es ir al papel, es ir a los periódicos que en muchos casos, valga la pena otra vez decirlo, se están pudriendo, se están deteriorando. Algunos ya los hemos perdido para siempre, ¿no? Sobre todo, bueno, en el caso de Santo Domingo yo creo que no, pero en el caso del periodismo más antiguo, como es el de Guayaquil o es el de Quito, Cuenca, etcétera, es un periodismo que muchos de los títulos que salieron ya se han perdido por inundaciones, por terremotos y por incendios. Entonces es urgente que este patrimonio se digitalice, se conserve para que no se siga perdiendo, ¿no? Porque es, digamos, una especie en extinción. Habría que declararlo igual que a algunas especies animales o vegetales. Es una especie en extinción. Hay que conservarla, hay que preservarla, hay que digitalizarla y todo lo demás. Nosotros como academia, como escuela de comunicación de la PUC de Santo Domingo, junto con UTPL, junto con PUC Ibarra, tenemos la alegría de estar liderando este proyecto de conservación, investigación, recuperación y que no se siga extinguiendo este patrimonio. Entonces, como proyecto,
seguir elevando la voz amablemente, porque siempre hay que hacerlo con amabilidad, con respeto, como tiene que ser el buen periodismo, no gritando, no manchando la honra de nadie, no hablando mal, no divulgando rumores ni nada que se le parezca, sino hablando con la verdad, hablando con amabilidad, pero elevar la voz para pedir que se conserve, se proteja y se digitalice todo este patrimonio, y que una obra como esta sea el detonante para otras, muchas más obras. Por ejemplo, yo le lanzo el testigo a nuestros estudiantes de comunicación que tenemos aquí presentes en la sala y decir, ¿por qué no investigan ustedes en el papel de la prensa santodomingueña en todo este proceso increíble de la colonización de Santo Domingo? ¿Qué va por juego la prensa? Me parece que es un filón, es un tema precioso. Y de paso, eso nos hace sumergirnos en esas páginas que están ahí olvidadas, ahí, que están cubiertas de polvo, que están, digamos, pues muy, sí, subvaloradas, ¿no? ¿Por qué no investigar el papel crítico del periodismo? Algo ha comentado Cristina el papel que tuvo este diario La Verdad, ¿no? El diario La Verdad respecto del alcalde de turno, ¿no? Como hubo ahí un momento muy fuerte porque este periódico, contra viento y marea, pues quiso defender los valores, las libertades y denunciar, ¿no?, lo que estaba ocurriendo. El papel crítico del periodismo en los momentos importantes de Santo Domingo, en la provincialización, en la cantonización, qué sé yo. El papel de la prensa, como he dicho, en todos estos logros continuos de la vialidad, ¿no? Sabemos que solamente cuando Santo Domingo empieza a desarrollar sus vías es cuando empezamos a despegar, a dejar de ser un cruce de caminos, un tambo, ¿no? Es decir, ahí un lugar para hospedar a los viajeros que pasaban temporalmente por ahí. Solamente cuando se desarrolla la vialidad empezamos a emerger como ciudad relevante, y hoy nos ha hecho llegar a ser la cuarta ciudad del país. Y yo creo que si seguimos con este acelerado crecimiento demográfico, pues pronto desbancaremos a Cuenca como tercera ciudad del país, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto puede ser un filón, como digo, un detonante que puede provocar otras muchas investigaciones, iniciativas de defensa del patrimonio histórico del periodismo, y sobre todo, también yo creo lo más importante, formar las conciencias de las nuevas generaciones, de lo que tiene que ser el buen periodismo. Muchas gracias, doctora González, por su intervención. Para continuar, pues, voy a continuar con la Magíster Ulloa, y pues, quizás, como ya nos ha comentado mucho respecto a los hechos históricos, quizás nos gustaría conocer qué aprendizaje pues nos aporta justamente esta historia, o sea, qué aprendizaje podríamos nosotros marcarnos para estos retos que nos ha hablado el presidente del Colegio de Periodistas, que nosotros podríamos marcar, y sobre todo que pueda aportar en este caso la academia. Así que aprendizajes habría en base a esto que usted nos comentó y que podríamos nosotros desde la academia aportar. Bueno, antes de aclarar también que yo hice un resumen de todo lo que conlleva este tomo, y omití muchos nombres importantes, ¿no?, que están allí por cuestión de tiempo, pero siempre un homenaje a todas las personas que fueron parte de estos primeros medios de comunicación. El aporte, pues, desde la academia, que nosotros en principio quisimos transmitir fue generar una memoria histórica de lo que ha sido la prensa en Santo Domingo, la radio, la televisión y los primeros medios digitales. Hubieron inconvenientes, al principio hubo indisposición de parte de las personas a quienes entrevistamos, hubo también una gran acogida, un derroche de información, y yo siempre quiero apelar a eso, ¿no?, a través del Colegio de Periodistas, de los periodistas acá presentes,
una apertura siempre al estudiante que investiga, al que quiere recoger esos hechos para poder grabarlos, quizás ahora en la nube, pero que van a estar allí para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, nuestros nietos, y que van a, juntos, van a darle una idea a las personas de lo que es Santo Domingo, de lo que somos actualmente, de lo que fuimos. Entonces será el instrumento, el recurso ideal para poder reconocernos como ecuatorianos, como santodomingueños. La academia todavía tiene mucho por hacer. Hay muchas generaciones de estudiantes que aún no se han graduado y que no han propuesto sus temas de investigación. Apelar a que sigan indagando sobre esto. La memoria humana es muy frágil y quizás en una entrevista se pasó por alto un dato o quizás hubo un dato erróneo. Nada es perfecto. Sin embargo, es importante volver a revisar, volver a recopilar. Y la academia está para ello, para investigar y para demostrar todo aquello que ha sido Santo Domingo dentro del aspecto periodístico y lo que será, lo que es y lo que será. Muchas gracias, Magister Ulloa, interesante. Y para avanzar un poquito, para estar acorde con los tiempos, quisiera saber, el presidente, pues ya desde el Colegio de los Periodistas, bueno, obviamente, me gustaría pues tal vez conocer si usted considera que quizás teniendo esta recapitulación de historia de todas las personas que han venido aportando, que algunos todavía están, otros ya nos han dejado, ¿usted cree que como periodistas, como las personas que estamos acá ejerciendo, bueno, algunos ejercemos de manera indirecta, conocemos nuestra historia, la valoramos, estamos valorando esa historia, la estamos viviendo día a día en nuestro rol, en la profesión? ¿Usted, desde su punto principal, usted considera que el periodista está cumpliendo eso, está valorando la historia que lo marca? Bueno, a mí me preocupa algo de que vamos al inicio, ¿no? Lo que dije en la primera parte, de no tener una fuente informativa donde tengamos la historia. Y es de lo que nos debemos de preocupar, como les dije al inicio. Pero ahora no echemos la culpa a lo que ya pasó y vamos al presente, y ahora tenemos que sentarnos para ahora sí desde la academia tener todo el material posible, ir a las fuentes informativas vivas y poder recopilar, porque a veces los nombres se nos escapan, como por ejemplo se me escapó hace un momento González Yepes Flores, el padre de nuestro compañero González Yepes Palma, que también fue parte de la historia del periodismo aquí en Santo Domingo, y muchas personas más que se nos pueden ir porque la mente es así. Pero sin embargo, cuando nosotros cogemos un smartphone o cogemos una tablet, una laptop y vamos al internet y comenzamos a querer investigar, pero nos vamos y no encontramos nada. Yo comencé a buscar a ver si podía recopilar más fuentes informativas aparte de lo que está en el libro. No encontré por ninguna parte, no hay en ningún lado, no aparece en ningún, porque si usted va al internet usted encuentra de todo, pero cuando buscamos sobre la historia del periodismo en Santo Domingo, solo lo vamos a encontrar en el libro, nada más. Y es lo que pudieron hallar o encontrar los estudiantes con quienes dirigieron esta obra para que pueda tener una culminación. Pero sentémonos, trabajemos en equipo y saquemos el mayor provecho, porque todavía falta, solamente llegó hasta el 2003 y desde 2003 hacia adelante, 2013 hacia el 2023, que ya estamos, son 10 años que todavía toca seguir recopilando información. Si nos vamos ahora a la era digital, que estamos hablando de los cibermedios, ahora la pandemia revolucionó la comunicación, porque antes yo veía a un compañero que para cubrir una noticia cogía el celular, grababa y después iba al medio, lo editaba, pero ahora no. Con el tema de la pandemia, ahora tuvimos que los compañeros que ya están algunos de una avanzada bien adelante, ahora ya tuvieron que hacerse peritos para poder manejar el smartphone y transmitir ahora sí en vivo cualquier tipo de acontecimiento, porque ahora podemos hacerlo en vivo. Entonces, compañeros, trabajemos, luchemos, porque no es cualquier profesión la de ser periodista,
Muchos de nuestros compañeros tuvieron que sufrir vejámenes, algunos tuvieron que morir por defender esta noble profesión. Y recordemos a aquel precursor del periodismo. Por algo estamos el día de hoy cumpliendo un año más como periodista, el Día del Periodista, a Eugenio de Santa Cruz y Espejo, un indio, porque Eugenio de Santa Cruz y Espejo tenía raíces indias, y en aquel entonces para un indio estudiar era totalmente limitado, pero sin embargo Eugenio Espejo, siendo nuestro precursor, nos ha dado el mismo ejemplo de poder a estas futuras generaciones irnos enmarcando con ese mismo ejemplo, como el espejo, como cuando nosotros nos vemos y queremos ir a algún evento, tenemos que ir lo más elegante. Entonces Eugenio Espejo es ese espejo en el cual nosotros como periodistas tenemos que sacarnos el sombrero y decirle: Eugenio Espejo, gracias por habernos dado ese ejemplo, y por eso estamos aquí ante esta noble profesión. Muchas gracias, presidente. Sobre todo que bueno tener la representación de los periodistas aquí, poder conversar respecto a estos temas y pues tocar varios aspectos importantes de nuestra historia, sobre todo lo que mencionaba respecto a los nuevos medios, a las tecnologías de la información y la comunicación, cómo se está convirtiendo en la nueva historia, que como bien dijo usted, pues sería importante que la podamos tener también documentada. Bueno, para ir un poco terminando, pues tenemos dos preguntas del público, yo creo que podríamos resolver de manera rápida. Bueno, aquí hay una pregunta que no tiene autor, pero me parece que es para la academia. Sí, una pregunta anónima. La pregunta es: ¿cuál ha sido el papel de la universidad en el desarrollo del ejercicio periodístico? No sé si tal vez la doctora González nos puede ayudar con la respuesta. Por una parte, revalorizar el periodismo, darle al periodismo su puesto en la ciencia y su puesto en la sociedad, porque el soporte puede cambiar. Podemos ahora hacer periodismo no con una máquina de escribir, sino con un smartphone, pero la esencia del periodismo no cambia. El que hace el periodismo seguimos siendo los mismos, hombres y mujeres, aunque usemos instrumentos distintos. Entonces, recuperar, revalorizar el periodismo de verdad y, por tanto, generar mujeres y hombres periodistas capaces de crear medios periodísticos de calidad. Yo creo que eso es lo que en estos casi 20 años de historia de nuestra escuela de comunicación, en la que tuve el privilegio, junto con Marta Luz Forero, de verla nacer, ¿no? Y eso pues me llena de alegría. ¿Quién me iba a decir a mí que 20 años después iba a estar aquí sentada? Así en la vida, ¿no? Cuando, como digo, en aquellos primeros años de la década del 2000, junto con Marta Luz, con el padre Julio Marrero, que en paz descanse, con la doctora Maite Otón, y todo aquel equipo tan recordado y querido que construyeron y desarrollaron nuestra universidad, soñaron con esta carrera. Bueno, pues entonces generar, como digo, periodistas, hombres y mujeres de calidad, que si todos los hombres y mujeres que acaba de mencionar tanto Cristina como el presidente del colegio fueron capaces durante todos esos años 50, 60 hasta la actualidad, con pocos medios, con pocos recursos, arriesgando sus fortunas, ¿no? Yéndose muchas veces a la quiebra y creyendo en la importancia del periodismo para Santo Domingo, con mucho menos conocimiento que nosotros, por lo menos conocimiento científico, fueron capaces de emprender. ¿Por qué no ustedes pueden ser capaces, con todo este conocimiento, con todo este desarrollo tecnológico, el hacer en Santo Domingo un periodismo de calidad? Que yo pienso que todavía queda un trecho hasta que lleguemos a tener, por lo menos a que se generalice, que no sean casos aislados, sino que haya un periodismo de verdad, de investigación, un periodismo informativo de calidad en todos sus soportes,
todo el campo de los nuevos medios digitales, creo que les da a ustedes, queridos estudiantes, unas posibilidades, yo diría, inmensas. Si son audaces, arriesgados, valientes, como los periodistas que nos han precedido, algunos de los cuales incluso están acá o son hijos de estas generaciones, han demostrado que sí se puede. Muchísimas gracias, doctora. Interesante escuchar todo lo que ha sido el aporte de nuestra academia, sobre todo como pionera en el surgimiento de una carrera de comunicación aquí en nuestra provincia. Bueno, de hecho aquí estamos dos alumnos que somos de las primeras generaciones que decidimos estudiar periodismo, también personas que nos acompañan aquí, que optaron, igual que los estudiantes, por esta carrera, y da una alegría poder saber que usted estuvo en esas primeras piedras que se pusieron para la carrera. Hay otra pregunta que yo creo que nos podría ayudar tanto Cristina como el presidente del Colegio de Periodistas. Es una pregunta del estudiante Alexander Camacho, del sexto semestre de la carrera de comunicación. Dice: ¿cuál es la importancia de las nuevas tecnologías en el periodismo contemporáneo? No sé si nos podían ayudar en síntesis, algo breve sobre tu experiencia, tal vez, Cristina. Muchísima importancia tienen las tecnologías en nuestra carrera, especialmente porque el mundo cambia todos los días y nuestra profesión cambia todos los días. Pero no debemos dejar pasar por alto las palabras de la doctora Luján. La tecnología, el instrumento cambia, pero nosotros, nuestra esencia, quienes nos hemos formado, sabemos cómo hacer periodismo, no debemos olvidar dichas prácticas. El instrumento cambiará, lo hemos visto con todos los hitos en el mundo, la imprenta, la radio. Hoy por hoy las tecnologías, en ellas convergen la esencia de cada uno de los medios. No se muere, la prensa no ha muerto, su esencia sigue viva. Aunque la publicación ya no se dé en papel, se da en un espacio digital. Bueno, el ver a Eugenio Espejo con una pluma, ¿no?, de un ave, ahora ver un smartphone, cómo ha evolucionado la prensa. Y creo que, como dice nuestra querida amiga, la esencia de ser periodista, eso no tiene que cambiar. Desde el punto de vista deontológico, la ética profesional debe ser la misma, pero pienso que tenemos que ir tiene que haber una actualización profesional, porque en realidad la tecnología va yendo avanzando. A veces nosotros nos preocupamos como periodistas, aquellos que ejercen la profesión, de tener la mejor tecnología, porque a base de la cámara, con mejor resolución, podemos sacar mejor la nota periodística, porque coger un teléfono con una resolución, una cámara de tan baja densidad, como que a veces nos sentimos mal, el ver a otro periodista que está más actualizado. Entonces, como gremio de periodistas, nosotros sí nos preocupamos, porque en realidad existen compañeros que cada día están en los medios, viven al diario, y ellos han tenido que actualizarse, han tenido que buscar aplicaciones, trabajar con esas aplicaciones para poder incluso editar los videos que ellos han sacado, que a veces son muy largos, pero que tenemos que sacar en Instagram. Entonces, yo creo que la academia es importante, porque siempre la academia está actualizada, ¿no? Siempre la academia va a estar a la par de la tecnología y va a darle al estudiante lo que él necesita para poder ejercer su campo de acción. Porque la academia tiene que estar preocupada de eso. Quien dirige la academia también dice a su director: tenemos que ver los mejores equipos para que nuestros estudiantes se capaciten y sepan cuáles son los equipos que ellos tienen que utilizar para poder no solo hacer su cobertura, sino para poder editar bien la información que ellos están recopilando. Muchas gracias, presidente. Les agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo, por haberse hecho presente el día de hoy. Indicarles a cada uno de ustedes que el libro, la publicación, la obra, la pueden encontrar en la página de editorial Dickinson, que es www.dickinson.com, y la pueden descargar a través de la aplicación ebook.
es gratuita, como dices, así que podemos aprovechar justamente este recurso muy importante para cada uno de nosotros, para nuestra formación. Y ya que estamos celebrando nuestro día, pues yo considero que es importante que podamos reconocer justamente los méritos profesionales de quienes hacen periodismo en nuestra provincia. Es por ello que me gustaría invitar aquí al estrado al periodista Gonzalo Yepes, quien es un referente del periodismo a nivel local y por qué no también a nivel regional. Y pues él ha estado al frente de varios proyectos comunicacionales, periodísticos en diferentes medios de nuestra provincia, y él va a realizar la entrega de un reconocimiento por méritos profesionales. Lo invitamos al estrado. Buenas noches, damas y caballeros, con todos, señor prefecto subrogante de la provincia, distinguidas autoridades de la Universidad Católica, doctora María Luján González, compañeros panelistas, compañero moderador. Me he quedado realmente admirado del tremendo trabajo periodístico que ha dirigido nuestra colega periodista, la doctora María Luján González, prorectora de esta prestigiosa Universidad Católica del Ecuador aquí en Santo Domingo, la famosa UCE. Un trabajo que sin lugar a dudas merece un reconocimiento nacional. Es un trabajo fuerte, investigación nacional en diferentes periodos, investigación regional también en diferentes periodos. Y voy a ser uno de los vectores de este importante documento. Quiero también, permítame, antes de hacer este reconocimiento, señor moderador, de reconocer a un colega periodista. De pronto es el padre de esta nueva generación de periodistas de Santo Domingo, de los 40 últimos años. Es mi colega, el licenciado Washington Cayo Coello, aquí presente. Nos conocimos en Diario Tribuna, Diario La Prensa y Radio Saracay. Es el promotor, propulsor y fundador de la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, que creó aquí en Santo Domingo 2 paralelos para graduar a quienes veníamos ejerciendo el periodismo en forma empírica y también otros profesionales que querían estudiar alguna otra profesión más. Se integraron arquitectos, abogados, docentes a la Escuela de Comunicación que se creó en Santo Domingo, y también jóvenes que querían tener ya como su profesión la comunicación social. Eso fue en 1988, cuando se comenzaba a hablar de la FASO de Guayaquil, y nos graduamos en 1996. A ti, Washington, mi reconocimiento por toda esta labor que tú, junto a Hipólito Borja, Miguel Mena y Olge de Lastigui Jr. realizaron en Santo Domingo. Y aquí estamos. El Colegio de Periodistas de Santo Domingo de los Áchilas, a raíz de la muerte de mi padre, aprobó que se entregue el reconocimiento Gonzalo Yepes Flores al periodista destacado de la época. Se lo hizo por 3 años consecutivos, se lo retomó en el año 2014 y ahora lo estamos retomando con la anuencia de nuestro compañero presidente, quien puso a consideración de la Asamblea el 28 de diciembre, hace pocos días, y se resolvió entregar este galardón. En pocas palabras, ¿quién fue Gonzalo Yepes Flores, mi padre? Ambateño, nació el 23 de diciembre de 1938 y murió en Santo Domingo el 24 de noviembre de 1997. Apenas llegó a tener 59 años de edad. Se enroló en Radio Saracay de 1963 a 1976. Su paso por la radio marcó un hito histórico, pues aparte de locutar en el set de noticias y programar música con saludos y mensajes a diferentes rincones ecuatorianos, animaba eventos artísticos, narraba eventos deportivos como el voleibol criollo de esos años, el famoso circuito
el rally, el Colorado, encuentros boxísticos, etc. En el segmento noticioso realizaba valiosos y profundos comentarios que instaban a una sociedad más justa y solidaria. Conductor de ceremonias oficiales, cívicas y sociales de esa época. Este paso por Radio Saracay, con su serena actitud y responsabilidad, hizo que el ilustre municipio de Santo Domingo le otorgara un galardón denominado el mejor comentarista cívico de la época, entregado en la sesión solemne del municipio de Santo Domingo el 3 de julio de 1975. Por su destacada trayectoria empresarial y periodística, fue candidato a concejal de Santo Domingo en las elecciones de 1979 por el Partido Conservador Ecuatoriano, lista 1. Junto a su tercera esposa, la doctora Italia Loor, fundaron el Centro Educativo Montessori, impulsando un nuevo modelo educativo en Santo Domingo con el aval de la Fundación Montessori de Estados Unidos. En estas circunstancias recibió un segundo galardón municipal con el Mérito Educativo, entregado el 3 de julio de 1997. Este galardón, como digo, por resolución de la Asamblea General del Colegio de Periodistas del 28 de diciembre del año 2022, se le entrega a nuestro colega periodista Medardo Eguiguren Serrano. Este reconocimiento tiene el siguiente texto: Colegio de Periodistas de Santo Domingo de los Áchilas, reconocimiento periodístico Gonzalo Yepes Flores. El Colegio de Periodistas de Santo Domingo de los Áchilas y las familias Yepes Flores, Yepes Palma y Yepes Paredes reconocen los méritos alcanzados dentro de su trayectoria periodística al señor licenciado Medardo Augusto Eguiguren Serrano, constituyéndose en un pilar fundamental en el periodismo regional y nacional, dejando huellas imborrables de ejemplo para las presentes y futuras generaciones, por lo que se hace merecedor al reconocimiento Gonzalo Yepes Flores, ícono de la comunicación de la provincia y del país. Licenciado Roberto Solórzano Unamuno, presidente del Colegio de Periodistas. Licenciado Gonzalo Yepes Palma, representante familiar. Santo Domingo, 5 de enero de 2023, Día del Periodista Ecuatoriano. Quiero terminar mi intervención recogiendo parte de las palabras de la doctora María Rafael González, en el sentido de que la tecnología va revolucionando, los métodos, los sistemas van revolucionando, va habiendo cambios profundos en la sociedad, en la política, en la economía, pero se mantiene la esencia periodística, debe mantenerse la esencia periodística, con esos tres pilares fundamentales que son la veracidad, la oportunidad y la objetividad. En ausencia de nuestro compañero Medardo por su estado de salud, quiero entregar este reconocimiento con mucho gusto, mi querido compañero Roberto, en tus manos. Le invito a mi hermano, por favor, Eduardo, para que también seas portador de este reconocimiento. Mi hermano Eduardo Yepes Tobar está aquí presente también y parte de mi familia, la descendencia de Gonzalo Yepes Flores, para que quede testimonio de esta entrega. Muchas gracias, licenciado Gonzalo Yepes, por este reconocimiento, y felicitar también a Medardo Eguiguren, que no está presente, pero creo que es un merecido reconocimiento para él. Bueno, me gustaría terminar este lindo evento con una frase que en lo personal fortaleció mi formación como comunicador, que en algún momento la leí, y pues me gustaría compartirla con ustedes, que creo que nos viene bien, y sobre todo porque lo he escuchado justamente en los panelistas. Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas.
Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades y sus tragedias. Richard Kapuscinski. No olvidemos nunca este principio fundamental del ejercicio de nuestra profesión y por lo tanto reitero el agradecimiento con nuestros panelistas, con cada uno de ustedes por hacerse presente en este importante evento y creo que nuevamente pues les deseo un muy feliz Día del Periodista, el cual nos merecemos y pues esperemos encontrarnos en un próximo evento para homenajear esta linda profesión. Muchas gracias. Acá. Ya.